Lactante de 2 meses de edad, que hace 3 días comenzó con mocos nasales acuosos, tos y estornudos, y desde ayer presenta taquimia con 60 respiraciones por minuto, tiraje intercostales con aleteo nasal. En urgencias observan distrés respiratorio con sibilancias inspiratorias y expiratorias, y algunos crepitantes bilaterales. Una radiografía de tórax muestra hiperinsuflación bilateral con una telectasia laminar y corazón pequeño. En la gasometría presenta un pH 7.24, PCO2 de 58, bicarbonato de 21. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bronconeumonía bilateral, crisis asmática de origen infeccioso, miocarditis con insuficiencia cardíaca congestiva y neumonitis intersticial o bronquiolitis. ¿Podrá ser una neumonía bilateral? ¿Una bronconeumonía? Bien, es un lactante de 2 meses de edad que desde hace 3 días comenzó con cuadro respiratorio alto, ¿no? Entonces, si hablamos de cuadro respiratorio alto, vamos a hablar, si es un lactante pequeño, de bronquiolitis, y es un lactante más grande, podría ser laringotraqueitis o cualquier otro proceso infeccioso con vías respiratorias bajas, pero que inician con manifestación alta. Entonces, hay mocos nasales, tos, estornudos. Desde ahí presenta respiración incrementada, 60 latidos por minuto. Para los 2 meses, 60 latidos estaría incrementado. Sí. Tiraje intercostal con aleteo nasal. En urgencia se observan distrés respiratorio con sibilancias inspiratorias. Entonces, si hay sibilancias, significa que hay un compromiso obstructivo. Hay broncoespasmo. Si hay sibilancias, se está cerrando. Va a haber broncoespasmo. Y expiratorias y algunos crepitantes bilaterales. Si hay crepitantes, significa que hay presencia de moco. Entonces ustedes van a escuchar un ruido tanto en la inspiración como en la expiración. Una radiografía de tórax muestra hiperinsuflación bilateral. Si hay hiperinsuflación, está haciendo un efecto de válvula. Ingresa aire pero no sale. Entonces, en el contexto de un niño de menos de un año, 2 meses, con un primer episodio de broncoespasmo, ¿será? Bronquiolitis. La gasometría de este niño está con un pH 7.24 y PCO2 de 58. ¿El PCO2 de 58 qué significa? ¿Qué está haciendo? Hipercapnia. Está haciendo retención de CO2 probablemente por ventilación. Y el bicarbonato no se ha modificado. Entonces, ¿puede interpretar y decirme o cómo leerían la gasometría? Es una acidosis respiratoria. Entonces, lo primero que deben hacer ustedes es mirar el pH cuando interpreten una gasometría y vean hacia dónde está dirigido el pH. El pH normal es de 7.35 más menos 5 o 7.4 más menos 5. Si está dirigido hacia abajo, va a ser acidosis. Si el pH se dirige hacia arriba, es alcalosis. Empiezan por ahí. Y otra cosa que deben ver ustedes, la presión parcial de CO2 y el bicarbonato. Si el bicarbonato se dirige hacia abajo, será el bicarbonato será hacia abajo, acidosis. Si se dirige hacia arriba, alcalosis. Si la presión parcial de CO2 se dirige hacia abajo, alcalosis. Si se dirige hacia arriba, acidosis. Entonces, una forma rápida de interpretar, mirar el pH y ver los componentes que determinan, ¿no?, que es el bicarbonato y la presión parcial de CO2. En este caso, una presión parcial de CO2 incrementada será una acidosis más y presión de CO2 incrementada respiratoria. Será una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, diagnóstico, neumonía. Perdón, bronquiolitis. Actualmente, la indicación más habitual y fundamentada de la ribapirina es hepatitis crónica B, herpes genital recidivante resistente a ciclovir, infección por virus respiratorio sincitial en niños pequeños administrada en aerosol, infección avanzada por HIV y encefalitis por citomegalovirus. Entonces, las infecciones virales también las podemos manejar con tratamiento médico, ¿no? Entonces, las citomegalovirus o las encefalitis o una infección por citomegalovirus activa voy a manejar con ganciclovir, ¿ya? Entonces, el citomegalovirus es una enfermedad es un germen que está en el ambiente y que produce cuadros infecciosos virales, ¿no?
respiratorios y sistémicos. La manifestación respiratoria va a ser lo que hemos visto parecido a un cuadro de faringoamigdalitis con adenopatías cervicales, además de hepatoesplenomegalia, ¿no? Con compromiso hepático de transaminasas incrementadas. Pero no siempre vamos a iniciar tratamiento, generalmente se autolimitan. Puede haber fiebre de 1 o 2 semanas que van a autolimitarse, desaparecen a las 2 o 3 semanas la fiebre y también el cuadro infeccioso viral, las adenopatías también revierten y no necesita tratamiento. Iniciamos tratamiento si la infección es activa, con compromiso sistémico. ¿Qué significa? Con deterioro hepático, deterioro hematológico, ¿no? Y deterioro sistémico. Entonces, si el paciente no va muy bien, empieza a deteriorarse, empieza a haber insuficiencia hepática, empieza a haber insuficiencia hematológica o compromiso hematológico, inician ustedes el tratamiento. Y deben buscar la actividad del germen. Entonces, ¿qué hacen? Serología. Y van a buscar el PP64, PP65 o inclusiones citomegálicas para citomegalovirus. ¿Ya? Entonces, si encuentran el PP65, significa que la enfermedad es activa. Y solo en ese caso ustedes utilizan ganciclovir. ¿Ya? Si no, esperan que se autolimite y desaparezca la infección. La infección avanzada por HIV, ustedes ya conocen, todos los antirretrovirales en las enfermedades por HIV. Infección por virus respiratorio sincitial, ¿qué le damos? ¿Habrá algún medicamento para el virus respiratorio sincitial? Entonces, es la ribavirina en aerosol. Entonces, la ribavirina es un medicamento muy caro que no lo podemos usar, no podemos darnos el lujo de utilizar en todos los pacientes que hacemos diagnóstico de bronquiolitis. Lo utilizamos en patologías específicas, en los niños que tienen factor de riesgo, niños que tienen antecedentes de prematuridad, cardiopatías congénitas severas que de alguna manera dificulte o exacerbe más el cuadro, o pacientes con problemas o respiratorios crónicos. Solo en ese caso podemos usar la ribavirina en aerosol. Entonces, el herpes genital recidivante, aciclovir, ¿no? Y la hepatitis A, que también podemos utilizar medicamentos. Lactante de 5 meses que es traído a la consulta para presentar desde 3 días antes fiebre, rinorrea acuosa y estornudos, comenzando el día de la consulta con tos y dificultad respiratoria. En la exploración presenta taquipnea, tiraje subcostal, alargamiento de respiración y crepitantes, además de sibilantes diseminados. ¿Qué prueba de la siguiente hay que solicitar para determinar la etiología? Hemograma, radiografía de tórax, electrolitos en sudor, cultivo de aspirado traqueal, búsqueda de virus respiratorio sincitial en exudado nasofaringio. ¿Respuesta? Entonces, primero lleguemos al diagnóstico. Es un lactante de 5 meses, ¿no? Que estrella la consulta por presentar desde hace 3 días un cuadro respiratorio alto. El cuadro respiratorio alto es fiebre, rinorrea, estornudos, ¿no? Y luego dificultad respiratoria. Entonces estamos frente a un niño que empieza con un cuadro respiratorio alto y luego termina con broncoespasmo. Primer episodio de broncoespasmo será bronquiolitis. Entonces ustedes están frente a una bronquiolitis. ¿Cómo es el diagnóstico de bronquiolitis? Hemos mencionado, si tiene una infección viral, podemos hacer hisopados, ¿no? Hacemos hisopados y hacemos inmunofluorescencia, un IFI, buscamos, ¿no? Podemos hacer cultivos, también podemos hacer PCR, pero algo rápido y que es frecuente y que lo pueden utilizar ustedes en el servicio de urgencias es el IFI viral. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Hacen un hisopado nasofaringio. ¿Ya? Haremos un hemograma. No siempre. Hemograma solo si sospechan en una infección bacteriana donde tengan que buscar desviación izquierda, ¿no? Con presencia de neutrofilia o presencia de bastonados. Radiografía de tórax. Para determinar la etiología, ¿sería importante la radiografía de tórax? No. ¿No? No hay imágenes patognomónicas de infecciones respiratorias. De alguna manera nos pueden orientar el tipo de imagen para una infección específica, pero no es algo patognomónico. Y en la infección viral no van a encontrar una imagen patognomónica en la radiografía. Los electrolitos en sudor. ¿A quiénes pedimos electrolitos en sudor? A los pacientes con fibrosis quística, ¿no? Cultivo de aspirado traqueal. Si sospechamos en traqueitis, ¿no? La traqueitis, ¿por el qué germen? Niño que tiene antecedentes de CRUF o estridor laringio y que tiene fiebre, es una traqueitis, no se olviden. ¿Ya? ¿Qué vamos a pensar? ¿En qué germen?
estafilococo. No se olviden. También es pregunta de examen en algunos test. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos virus respiratorio sincitial en exudado nasofaringeo, un hisopado nasofaringeo. Entonces, otitis media es una complicación del cuadro respiratorio alto, ¿ya? Entonces, germen implicados, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis, con mayor frecuencia. Entonces, según la Academia Americana de Pediatría, inicio rápido, síntomas y signos de inflamación del oído medio, puede haber como manifestación típica la otalgia. Otalgia asociada a fiebre y que precede un cuadro respiratorio alto, ustedes sospechen otitis media, ¿no? A los 5 años el 90% de los niños ha sufrido algún episodio de OMA y el 30% no más de un episodio. Entonces, siempre busquen o sospechen ustedes en una otitis media en paciente con cuadro respiratorio alto que venga con fiebre o que continúe con fiebre alta y otalgia. Ojo, los niños pequeños muchas veces no manifiestan otalgia. Los lactantes pequeños no van a hacer manifestación de otalgia. ¿Ya? Una forma de hacer diagnóstico es ustedes presionando el trago y si rápidamente el niño empieza con llanto, probablemente esté con una otitis media. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Que esta es una imagen normal de la membrana timpánica, ¿no? Y lo que ustedes observan es unas zonas hiperémicas y unas zonas, aparte de ser hiperémicas, unas zonas abombadas. Entonces, el proceso inflamatorio en el oído medio produce abombamiento del oído medio con desplazamiento hacia la parte externa de la membrana timpánica y una zona eritematosa. Esa es una membrana timpánica normal. Algunas complicaciones, y la complicación más frecuente de la otitis media que hemos mencionado es la mastoiditis. No se olviden, la mastoiditis es la principal complicación de la otitis media. Puede haber parálisis facial, que lo hemos comentado anteriormente en las clases de neonatología. Hay compromiso o compresión de la parálisis y les va a dar una parálisis facial. ¿Qué tipo? ¿Periférica o central? Periférica, ¿no? Puede haber laberintitis, puede haber también meningitis, abscesos cerebrales. Entonces, el tratamiento va a ser sintomático con analgésicos y obviamente antibióticos. La cobertura antibiótica de elección es amoxicilina, no se olviden. Amoxicilina, aunque la dosis ya es similar a la del streptococo, la amoxicilina es 80 a 100 miligramos por kilo día. Igual, la dosis para el streptococo o la faringomelitis también es de entre 80 a 100. No se usa dosis de 50. La dosis de 50 produce o incrementa el riesgo de resistencia, ya no actúa con esa dosis la amoxicilina. Entonces la dosis de amoxicilina para el streptococo beta hemolítico, la faringomelitis o un OMA va a ser 80 a 100 miligramos por kilo día. Bien, lactante de 6 meses que consulta por presentar en el curso del cuadro catarral de vías altas, fiebre, irritabilidad y llanto, exploración física, temperatura rectal de 39, tímpano derecho hiperémico y abombado, faringe enrojecida con exudado amarillento, secreción nasal abundante, el resto de la exploración compatible con normalidad, indicar el tratamiento más adecuado a seguir. Entonces, frente a qué estamos, niño de 6 meses que presenta un cuadro respiratorio alto y además tiene fiebre y asociado a un movimiento de la membrana timpánica. ¿Será? Otitis media. El tratamiento de elección, amoxicilina 80 a 90 miligramos por kilo día. Entonces, la alternativa puede ser también macrólidos, pero de elección es amoxicilina. Pueden asociar amoxicilina también ácido clavulánico, si no hay respuesta, o cefalosporina de segunda generación. Lactante de 2 meses presenta desde hace una semana vómitos mucosos y crisis de tos con cianosis facial 5 a 6 veces al día. A la auscultación cardiopulmonar normal señala el diagnóstico más probable entre los propuestos: rinofaringitis, bronquiolitis, epiglotitis, tosferina o bronconeumonía. Lactante de 2 meses que presenta desde hace una semana vómitos mucosos y crisis de tos con cianosis facial 5 veces al día y a la auscultación cardiopulmonar normal. Será una rinofaringitis, bronquiolitis, epiglotitis, tosferina o bronconeumonía. Lactante de 2 meses. Entonces hemos mencionado que el lactante menor de 1 año que empieza con cuadro respiratorio alto y que se asocia a broncoespasmo será bronquiolitis. Eso nunca se me olvida. Si la pregunta es manifestación respiratoria alta, fiebre o no fiebre y cuadro de broncoespasmo, eso es bronquiolitis. En menor de 1 año o de 2 años, que sea su primer episodio.
¿Ya? Si tienen un niño menor de 2 años, menor de 2 meses o menor de 1 año, que empieza con cuadro respiratorio alto, rinorrea, estornudos, fiebre, y de pronto en 1 o 2 semanas empieza a tener paroxismo de tos en accesos, que puede ser 5 o 6 veces, y obviamente la severidad va a depender del número de los paroxismos. Eso se llama tosferina o coqueluche. ¿Ya? El coqueluche es una infección bacteriana por un gran negativo que es la Bordetella pertussis, perdón, y lo que produce es una manifestación clínica bien característica, ¿no? Hay una primera fase que es la catarral, que se inicia, ¿no?, después de primera incubación con rinorrea, estornudos, que dura entre 1 o 2 semanas. Luego de la fase catarral viene la fase paroxística, que es los accesos de tos, ¿no?, que va a depender, como les decía, la severidad del número de tos. Cuanto más accesos de tos, mayor se verá en la manifestación, ¿no? Y esos niños tienen poca o escasa manifestación en las vías respiratorias bajas, ¿no? Son niños que tienen acceso de tos, se ponen cianóticos, se ponen rubicundos, pero ustedes al auscultar o entre las crisis es un niño que está tranquilo. La alimentación entre las crisis es normal, el problema es durante las crisis. Entonces, y tiene una tercera fase que es la fase de convalecencia, que puede durar 2 o 3 semanas. La fase paroxística es la más larga, puede durar desde 1 mes hasta 2 meses, incluso un poco más. ¿Ya? Y la fase de convalecencia de la misma forma que debe durar 1 o 2 semanas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? La Bordetella pertussis. Entonces, la Bordetella pertussis es una bacteria que pueden ustedes aislar, ¿no? Igual con un hisopado, con un hisopo de dragón. Entonces, y pueden hacer un PCR para hacer diagnóstico específico de la Bordetella. Entonces, el diagnóstico lo hacen por clínica, no hay otra forma de diagnóstico. Pueden solicitar un hemograma, lo que caracteriza en el hemograma del paciente con tosferina es una leucocitosis más linfocitosis, ¿no? Leucocitosis más linfocitosis es algo característico del paciente con tosferina, leucocitos de 20.000, 30.000 con linfocitosis, ¿no? Entonces, el tratamiento, el paciente es macrólidos, de preferencia eritromicina, pueden ustedes asociar a citromicina o claritromicina, de preferencia usen eritromicina. El tratamiento se da generalmente en los primeros días de haber iniciado la fase catarral, ¿no?, o en los primeros días de la fase paroxística. Tiene poca respuesta cuando se inicia ya en la fase paroxística o al final de la fase paroxística. Entonces, el tiempo de duración es bastante largo, como hemos mencionado, y tiene poca o escasa manifestación en las vías respiratorias bajas. No hay inmunidad pasiva de mamá hacia el bebé, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que la mamá no le transmite la inmunidad. A medida que va pasando el tiempo, la inmunidad se va perdiendo. La vacunación se da en el segundo mes, en el cuarto mes, en el sexto mes, coloca un refuerzo al año y 6 meses, que son los 18 meses, y a los 4 años. Pero a medida que va pasando el tiempo, la inmunidad va desapareciendo. Es por eso que las mamás, ¿no?, no tienen o tienen escasa inmunidad, y la inmunidad no pasa hacia el bebé. Por eso rápidamente un niño de 2 meses o 3 meses que no tiene vacuna puede adquirir la enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son portadores? Los adultos. Los adolescentes y adultos son portadores del germen, de la Bordetella pertussis. Paciente con coqueluche, el hemograma característico presenta leucocitosis con linfocitosis, leucocitosis con linfopenia, leucopenia con desviación izquierda, leucopenia con linfocitosis o linfocitosis con eosinofilia. Entonces, el paciente con coqueluche tiene leucocitosis más linfocitosis. Los leucocitos se incrementan hasta 20, 30.000, 40.000, a 50.000. Y más con linfocitosis. Los linfocitos se incrementan. Leucocitos más linfocitos. Niño con aspiración de cuerpo extraño. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a los hallazgos en una radiografía de tórax? Puede apreciarse una consolidación pulmonar. Puede observarse hiperinsuflación pulmonar en el lado afectado. La radiografía de tórax en inspiración puede ser normal. El diagnóstico se facilita porque el 60-70% de los cuerpos extraños son radiopacos. En niños menores de 3 años con neumonía hay que considerar un posible cuerpo extraño en el labio bronquial. Hemos mencionado que el cuerpo extraño es una patología aguda propia del menor de 5 años, ¿ya? El cuerpo extraño que con más frecuencia ingresa a la vía respiratoria es el plástico, ¿ya? Son los juguetes en los niños menores de 5 años.
Por lo tanto, el plástico no es un objeto que ustedes van a visualizar o no tiene una imagen radiopaca en la radiografía de tórax. No visualizan. ¿Ya? Es difícil de visualizar el plástico en una radiografía de tórax. ¿Ya? Con todo eso, ¿puede apreciarse una consolidación pulmonar? Consolidación significa que va a haber una imagen blanca en la radiografía, en un cuerpo extraño. Entonces, cuando el cuerpo extraño ingresa a la vía respiratoria, puede producir dos cosas: una obstrucción total o una obstrucción parcial. Si la obstrucción es total, rápidamente el niño ingresa al distrés respiratorio con dificultad respiratoria y la medida debe ser rápida, ¿no? Intubar al paciente. Lo que hacen, si la obstrucción es muy severa y está obstruyendo, lo que hacen ustedes es intubar al paciente y empujar el cuerpo extraño hacia un bronquio, ¿ya? Al bronquio que va a ingresar va a ser al derecho. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Es de que si está obstruyendo la vía aérea por encima de la carina, el paciente entra en insuficiencia respiratoria súbita. Entonces, rápidamente puede fallecer. Ustedes agarran, intuban al paciente y empujan el cuerpo extraño hacia el pulmón derecho. Y tienen el pulmón izquierdo para ventilar. Entonces el paciente empieza a ventilar con el pulmón izquierdo y salvando la vida del paciente, llegan a sala de operaciones y bajo broncofiloscopía retiran el cuerpo extraño, ¿ya? Si el paciente tiene un cuerpo extraño en la vía aérea que no obstruye en su totalidad, va a ser lo mismo que hace cualquier proceso obstructivo bronquial, que hace en efecto de válvula. Ingresa aire, pero no sale, ¿sí? Entonces, cuando se obstruye todo el bronquio, van a producir una imagen blanca, como una atelectasia. Entonces, la atelectasia es porque se tapó por moco la luz bronquial y van a tener una imagen blanca, una radiopacidad, ¿sí? Cuando se topa un segmento, van a tener una imagen en cuña del segmento o una imagen lobar de todo el lóbulo. Pero cuando se cubre toda la luz, van a tener una imagen blanca de todo el pulmón. Entonces, si el efecto es valvular, si el efecto es una obstrucción parcial, hace lo que hace en todo proceso de obstrucción. Ingresa aire, pero no sale. Entonces van a tener una imagen radiolúcida de hiperinsuflación. Entra aire, pero no sale. Entonces se va incrementando el tórax. Entonces, cuanto más aire, van a tener una imagen más negra. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿puede apreciarse una imagen de consolidación pulmonar? Sí. Entonces, si forma o si se comporta como una atelectasia, se pone blanco todo. ¿Puede observarse como una hiperinsuflación pulmonar en el lado afectado? Sí, pues el efecto de válvula retiene aire y van a ver una hiperinsuflación. La radiografía de tórax en inspiración puede ser normal. Entonces, inspiran, va a haber atrapamiento de aire y puede ser normal. Los niños, el diagnóstico se facilita porque 60-70% de los cuerpos extraños son radiopacos. No, hemos dicho que la mayoría de las veces es plástico y el plástico no se ve en la radiografía. No van ustedes a identificar el cuerpo extraño. Entonces, los niños menores de 3 años con neumonía, ¿hay que considerar posible cuerpo extraño en el labio bronquial? Sí. Y eso lo hemos repetido, ¿no?, durante esas 2 horas, un poco más, que todo proceso obstructivo bronquial, como diagnóstico diferencial, cuerpo extraño. Entonces, todo niño que es menor de 5 años, que tiene dificultad respiratoria súbita, con broncoespasmo, con sibilantes, ustedes sospechen en broncoespasmo. ¿Sí? Perdón, en cuerpo extraño. Respuesta: la D. La mayoría de los casos pediátricos de epiglotitis están producidas por... Entonces, la epiglotitis es la inflamación, ¿no?, con manifestación clínica súbita por inflamación de la epiglotis. La epiglotis lo que hace es inflamarse, hematizarse y cierra bruscamente la vía aérea. Cierra bruscamente la vía aérea y la manifestación va a ser distrés súbito. El niño podría estar tranquilo, podría tener una manifestación o no tener manifestación clínica o tener un cuadro respiratorio alto inicial, ¿ya? Pero si el niño rápidamente presenta dificultad respiratoria y por la falta o el pasaje de saliva por epiglotitis incrementa salivar bastante, o la salivación es incrementada y la necesidad de oxígeno se incrementa más, entonces ustedes tienen que sospechar en epiglotitis. La epiglotitis es una emergencia, ustedes deben actuar rápidamente. Si no actúan rápidamente, probablemente el paciente fallece. Entonces, la causa de la epiglotitis antes de la vacunación era
a Haemophilus influenza. Haemophilus influenza es un germen que producía rápidamente epiglotitis en el menor de 5 años. ¿Ya? Ahora que se está vacunando, la epiglotitis se produce con más frecuencia por neumococo, estreptococo y también estafilococo dorado. ¿Ya? Bien. La respuesta será, pensando, ojo, si hablamos antes de la campaña de vacunación, lo que era más frecuente, hemófilos, ¿ya? Ahora que la campaña se ha dado, va a ser estreptococo y estafilococo dorado, ¿ya? Entonces, en la pregunta consideran a hemófilos todavía. Entonces, ojo, hay que leer bien y probablemente esto ya cambie. De repente les cambien la pregunta. Si es en ese momento, después de la campaña de vacunación, disminuyendo la cobertura o disminuyendo las infecciones por hemófilos influenza, actualmente la causa de epiglotitis será los 3 gérmenes que hemos mencionado, ¿ya? Pero con mayor frecuencia era hemófilos. Un niño de 10 años presenta desde hace 4 horas un cuadro de fiebre elevada, tos, disnea y un estridor, ¿no?, perfectamente audible en ambos tiempos respiratorios. El diagnóstico probable será absceso retrofaríngeo, traqueitis bacteriana, laringitis, epiglotitis, aspiración de cuerpo extraño. 10 años, ¿no?, que presenta desde hace 4 horas un cuadro de fiebre elevada, tos, disnea y un estridor perfectamente audible en ambos tiempos respiratorios. Diagnóstico probable será absceso retrofaríngeo, traqueitis, laringitis, epiglotitis, aspiración de cuerpo extraño. Hemos mencionado fiebre alta, después de un cuadro de estridor. ¿Qué será? Traqueitis bacteriana. ¿Por qué germen? Estafilococo. La manifestación de la epiglotitis, si bien es cierto, es con fiebre, pero es mucho más súbito, mucho más severo. Hay necesidad de oxígeno y el paciente empieza a salivar. Eso es algo característico en epiglotitis, ¿ya? Varón de 3 años de edad, que encontrándose previamente bien, comienza de forma brusca con fiebre, dolor de garganta, estridor, disnea, acúmulo de secreciones orales y emisión de saliva por la boca. Un hermano de 2 años lleva 72 horas ingresado por una meningitis bacteriana. El agente etiológico de ambos cuadros clínicos será, con mayor probabilidad, ¿cuál es la patología que tiene el niño? Epiglotitis, ¿ya? ¿Qué germen produce en menores de 5 años neumonía? Haemophilus influenza. Perdón, meningitis y neumonía. Estreptococo, ¿ya? ¿Qué más? O sea, neumonía y meningitis. Cuando veamos neumonía vamos a ver un gráfico, pero vamos a adelantar. Los gérmenes que producen sepsis, neumonía, meningitis, van a ser de acuerdo al grupo etario, ¿ya? En el neonato producen todos los gérmenes que hemos mencionado cuando hablamos de infección. El estreptococo del grupo B, E. coli, Listeria y también micoplasma, ¿sí? La neumonía también se puede producir, se puede dar por micoplasma. En los lactantes menores hasta el año, incluso poco más, va a ser los virus con mayor frecuencia. Predominan los virus como causa de neumonía. En la cabeza están los virus, ¿ya? Luego de virus está el hemófilus, el neumococo y los gérmenes atípicos. En los preescolares, hablamos de 2 años hasta los 5 años, encabezaba hasta antes de la campaña de vacunación el hemófilus. Hemófilus era el germen principal como causa de neumonía, meningitis y cuadros respiratorios o complicaciones como otitis, OMA, ¿ya? En mayores de 5 años, el neumococo es el germen principal como causa de meningitis, otitis media, sinusitis y neumonía, ¿ya? En los niños púberes y en los adolescentes, la causa principal de neumonía es el germen atípico, ¿ya? Entonces,
Con que ustedes recuerden los gérmenes de acuerdo al grupo etario va a ser mucho más fácil manejar al paciente. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a iniciar salud, van a iniciar su cobertura antibiótica. Entonces, pensando en el contexto de un niño varón de 3 años, que es un preescolar, el preescolar de 2 hasta los 5 años, preescolar que tiene manifestación de una epiglotitis y cuyo hermano tiene meningitis, ¿en qué germen pensarán? En el neumococo a partir de 5 años. Haemophilus influenza. Ojo, no todos los niños en nuestro medio están vacunados contra Haemophilus. No todos los niños tienen cobertura. Entonces, si bien es cierto, la incidencia ha bajado bastante para Haemophilus por la cobertura de vacunación, pero no todos o no al 100% están coberturados. Entonces, en ese grupo de niños que no están coberturados, persiste lo que estamos mencionando, que en el preescolar de 2 años a 5 años el germen más frecuente será Haemophilus influenza, como causa de neumonía, meningitis, otitis, sinusitis. En el niño mayor de 5 años será el neumococo, causa de meningitis, neumonía, otitis, sinusitis. ¿Sí? Entonces, si tiene un niño que tiene meningitis, un hermano que tiene meningitis, ¿ya? Y el otro hermano tiene epiglotitis, ¿qué tendrá? Haemophilus influenza. Ojo, estamos hablando de incidencias, no confundan lo que podría, o la capacidad del germen de atacar un determinado grupo etario. Entonces, si yo ya tengo campañas de vacunación desde hace 6 o 7 años contra el neumococo, mi germen predominante para la infección de neumonía a partir de 5 años va a seguir siendo neumococo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Ya. Entonces, entendiendo, el germen más frecuente para la epiglotitis y la neumonía o cualquier patología infecciosa va a ser entre los 2 años y los 5 años, Haemophilus influenza. Entonces, considerando que el Haemophilus influenza es responsable de la epiglotitis y también del hermano de su meningitis. El Haemophilus es un germen bastante agresivo que llega rápidamente al sistema nervioso central. Entonces, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, Neisseria, meningitis. ¿Será? Haemophilus influenza. ¿Ah? De eso se trata, de que ustedes identifiquen los gérmenes de acuerdo al grupo etario. Entonces tienen que identificar, en la etapa neonatal, el E. coli es gran positivo o gran negativo. Gran negativo. El estreptococo, clamidia, es un germen atípico. No es ni uno ni lo otro. ¿Sí? Listeria es un gran positivo. Entonces, el otro grupo es virus. Llegan al preescolar, Haemophilus, ¿será gran positivo o gran negativo? Gran negativo. Neumococo, gran positivo. Micoplasma, es atípico. Entonces, su cobertura en los neonatos serán para cubrir gran positivos y gran negativos. Le darán ampicilina o penicilina más aminoglucósido, ¿no? O ampicilina o penicilina más una cefalorraquina de tercera generación, para cubrir con penicilina los gran positivos y el aminoglucósido para cubrir los gran negativos, ¿sí? Entonces los virus no pasa nada. En los preescolares, Haemophilus, tengo que darle un medicamento que le pegue el Haemophilus, que es un gran negativo. Entonces, ¿qué germen voy a utilizar para el Haemophilus, para un gran negativo? La ceftriaxona es un medicamento que utilizamos en todo, ¿no? Y no debemos abusar de la ceftriaxona, incrementamos la resistencia, tenemos alternativas. Un buen medicamento que te cubre gran positivos y gran negativos es el cloranfenicol, ¿ya? Si ustedes no quieren llegar a cloranfenicol y quieren ser un poco más conservadores, la ampicilina, que es una penicilina, cubre muy bien a Haemophilus, gran negativo. Entonces, una alternativa también es ampicilina para usar, para manejar Haemophilus. Por eso, en neumonía y menor de 5 años, el tratamiento es ampicilina, ¿ya? O cloranfenicol. Y si el paciente no está yendo muy bien o hay compromiso del sistema nervioso central, pensando en una meningitis, no voy a usar ampicilina, ¿ya? Cloranfenicol es una alternativa, tiene buena llegada al sistema nervioso central, pero otra alternativa sí es usar ya una cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona,
que tiene mejor llegada al sistema nervioso central, ¿no? En el niño de 5 años que tiene neumonía, ¿qué voy a usar? Si es el neumococo y es un gran positivo, ¿qué voy a usar? Penicilina. Penicilina para el gran positivo, penicilina. Entonces ustedes le pueden poner en hospitalización, le pueden poner sin ningún problema penicilina G sódica por varios días, o si en forma ambulatoria le pueden dar amoxicilina o le pueden dar penicilina benzatínica que tiene efecto más prolongado, o pueden utilizar incluso hasta ampicilina, ¿ya? Pueden utilizar, si el paciente no está yendo muy bien, una cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona. Y en el niño que tiene neumonía, que es en la etapa del puber o el adolescente, ¿qué le voy a dar? ¿Cómo manejamos los germes atípicos? Con macrólidos. Macrólidos. Claritromicina, citromicina, eritromicina. Entonces, al adolescente ya no le van a dar penicilina. O al adulto joven no le van a dar penicilina si tiene neumonía. ¿Qué le van a dar? Un macrólido. Entonces, ustedes manejan de acuerdo al grupo etario las infecciones. Lo mismo sucede en la meningitis, lo mismo sucede en la sepsis, ¿sí? Bien, entonces la respuesta es la A. Lactante de 9 meses